Hola a todos, qué bueno que puedan estar con nosotros conectados. Mi nombre es Andrei Molina, yo soy el pastor de Local y hoy queremos hablar acerca de la importancia y la necesidad que tenemos todos de poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, que nosotros podamos conocer la plenitud de Dios, todo lo que es Dios en nosotros. Y quiero hablar acerca de Pablo, porque Pablo fue una persona, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pudo experimentar completamente el poder de Dios en su vida. Y lo que me encanta de la vida de Pablo es que Pablo no obtuvo lo que él quería. Pablo no obtuvo lo que todos soñamos que podemos tener de la mano de Dios. Pablo tuvo dificultades, Pablo fue perseguido, Pablo estuvo en la cárcel, Pablo fue traicionado, Pablo estuvo solo, Pablo estuvo naufragó, Pablo tuvo problemas y dificultades en la vida. Pablo no tuvo todo lo que él quiso tener. Pero aún así, Pablo podía escribir con toda la certeza que había experimentado la totalidad, la plenitud de Dios en su vida. Y hoy quiero hablar de cómo tú y yo debemos vivir la plenitud de Dios en nuestras vidas. Porque cuando el Dios creador de todas las cosas, el principio y el fin, el alfa y la omega, el salvador del mundo, todo su poder lo podemos experimentar en nuestras vidas. Y eso, cuando nosotros podemos experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas, vamos a ser diferentes. Aunque estemos en una cárcel, como estuvo Pablo, aún si somos golpeados, aún si somos traicionados, aún si estamos solos, así estemos en un barco hundido y naufraguemos, aún en medio de esas circunstancias, si vivimos la plenitud de Dios, vamos a tener lo necesario y lo suficiente para nuestras vidas. Y Pablo lo escribe en su carta a Efesios. Y en Efesios, Pablo está en la cárcel. Pablo está en la cárcel cuando escribe la carta a Efesios. Y cuando Pablo está en la cárcel, le escribe su carta a Efesios y le dice a las personas de la iglesia en Efesios, les dice, recuerden la bondad de Dios que nos ha dado a su Hijo, nos ha dado todo para que nosotros podamos pertenecer a la familia de Dios. Pablo da la perspectiva correcta donde debemos enfocar nuestra vida. Y al momento de agradecerle a Dios, nos permite tener el panorama completo y claro por qué agradecerle a Dios. Muchos de nosotros estamos esperando que se nos haga el milagrito, como decimos. O muchos de nosotros estamos esperando lo material. Muchos de nosotros estamos esperando lo que yo quiero para poder darle gracias a Dios, para poder decirle gracias porque ha sido bueno. Pero Pablo, estando en la cárcel, estaba instruyendo e inspirando a las personas en la iglesia en Efesios que le dieran gracias a Dios, que le dieran gracias a Dios por lo que Él había dado. Y Él, Dios, nos ha dado a su Hijo para que a través de Él podamos ser parte de la familia de Dios. Y cuando hacemos parte de la familia de Dios, nos convertimos en hijos y nos convertimos en coherederos con Cristo. Y todo lo que mi Padre tiene, lo puedo tener yo. Y eso es suficiente. Y Pablo lo entendió. Y sin importar las circunstancias que Pablo tenía y vivía y las dificultades y las persecuciones, Pablo podía decir que había experimentado la plenitud de Dios. Y es muy importante, es clave que todos podamos vivir la plenitud de Dios. Y Pablo lo dice en Efesios. Cuando Pablo dice que vivamos en la plenitud de Dios, cuando vivimos en la plenitud de Dios, pasa algo en nuestras vidas.
No es a través del esfuerzo humano. Esto me encanta. Pablo hace claridad de que no es las obras del hombre, sino que es la obra de Dios a través de Jesucristo. Él ya lo hizo todo. Y dice que cuando nosotros vivimos en esa plenitud de Dios, lo que sucede en nosotros es que empezamos a ser transformados, cambiamos completamente. Y un poco lo que dice Pablo en la carta a Efesios, dice que cuando estamos en la plenitud de Dios, nos quitamos de la mentira a la verdad. Que somos capaces de enfrentar nuestras situaciones con la verdad. Que no tenemos por qué mentir, que la mentira no es una opción para nosotros, no porque sea una obra de nuestro esfuerzo, sino porque vivimos en la plenitud de Dios. Y cuando vivimos en la plenitud de Dios, entendemos que lo más importante es que podamos decir la verdad y que vivamos en la verdad. Pero no solamente dice eso Pablo, también dice que cuando nosotros vivimos en la plenitud de Dios, ya no hay enojo en nuestras vidas, sino que hay paz. Cuando vivimos en la plenitud de Dios, ya no hay robo ni escasez, sino que hay generosidad. Cuando yo vivo en la plenitud de Dios, ya no hay chisme, sino que yo animo a otras personas. Cuando yo vivo en la plenitud de Dios, ya no hay venganza, ni sentimientos de venganza, ni sentimientos de que yo soy una víctima, sino cuando vivo en la plenitud de Dios, hay perdón y compasión. Cuando yo vivo en la plenitud de Dios, ya no hay promiscuidad, sino que hay dominio propio. Es porque vivo en la plenitud de Dios, como una consecuencia de vivir en la totalidad de todo lo que Dios es en mi vida. Ya no hay promiscuidad, sino que hay dominio propio. Y Pablo dice que cuando vivo en la plenitud de Dios, ya no hay borracheras, sino que hay una vida en el Espíritu de Dios. Y Pablo pudo experimentar la plenitud de Dios en su vida. Y yo creo que todos anhelamos vivir en esa plenitud. Y una de las señales, hay 4 señales que en el libro de Efesios Pablo habla acerca de cómo se manifiesta de una manera muy clara que estamos en la plenitud de Dios, que son las señales del Espíritu. Y son 4 y quiero hoy como contárselas. Estoy como tratando de resumir Efesios y es 1, cantamos juntos. Y por eso me encanta cuando vamos a nuestras experiencias presenciales, también cuando estamos en los local, en casa, también cuando oramos. Todos los lunes estamos orando y hemos incorporado cuando estamos orando que haya música en vivo para que podamos cantarle juntos a Dios. Es una manifestación de que estamos viviendo en la plenitud de Dios. Y no importa lo que esté sucediendo, no importa cómo estén nuestras vidas, no importa los problemas, no importa el presupuesto, no importa la carencia, no importa nada. Porque si yo vivo la plenitud de Dios, podemos cantarle a Dios y podemos cantarle a Dios juntos. La segunda manera en que se manifiesta esa plenitud es que yo puedo cantar a solas. Es que yo puedo cantar a solas. Me puedo estar bañando y pongo ahí esa canción que me conecta con Dios, que yo puedo cantarla a solas cuando voy en el carro, que yo puedo poner música que pueda y hable acerca de la bondad de Dios y me conecte. Esa es una manifestación de que estoy viviendo en la plenitud de Dios. Lo tercero que dice Pablo en Efesios es que podemos estar agradecidos en nuestra vida. No importa lo que esté sucediendo. Podemos vivir una vida de gratitud. Y era lo que vivía Pablo, lo vivió. Pablo tuvo vida difícil y problemas y él podía estar agradecido sin importar la circunstancia. Y por último, es que cuando vivimos en la plenitud de Dios, podemos elevar a otros. Podemos, como lo dice Pablo, podemos ser servidores de otros. Podemos ser los últimos. Podemos tener una actitud de servicio a otros. Y esto Pablo
en Efesios lo deja claro de cómo esto se ve manifestado en nuestros matrimonios y en nuestras relaciones familiares. Es que nosotros podemos servir a otros, es que nosotros podemos elevar a otros, pero la manera de hacerlo es si vivimos en la plenitud de Dios. Y quiero leer Efesios 3, 17, la segunda parte, porque creo que estoy dejando claro la importancia y el poder que hay cuando vivimos en la plenitud de Dios. Y mire lo que dice Pablo en Efesios 3, 17, parte B. ¿Y qué pido? Arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¡Wow! Porque Pablo que está diciendo, si queremos ser llenos de la totalidad de quién es Dios, si queremos ser llenos de la plenitud de Dios, ¿qué es lo que Pablo dice que tenemos que hacer? Es que nosotros podamos comprender y que podamos conocer el amor de Dios. Me encanta, porque esto no se trata de lo que yo puedo traer a la mesa, no se trata de mi esfuerzo, no se trata de las cosas que yo pueda traer y hacer por Dios. Se trata que yo pueda conocer el amor de Dios, que yo pueda entender y que yo pueda conocer el amor en el sacrificio de Jesucristo, que no se puede comprender de cómo el Dios creador de todas las cosas se hace hombre, vive en medio de nosotros y vive la muerte más horrible. Le pasa lo peor a la mejor persona. Es Dios y lo hace por amor. Nuestra mente no lo alcanza a comprender. Y Pablo lo que dice y lo que está orando es que todos nosotros podamos comprender el amor de Dios. Cuando nosotros podemos comprender, cuando nosotros tenemos la revelación de ese amor, de ese Dios por nosotros, empezamos a vivir en la plenitud de Cristo. Empezamos a vivir en la plenitud de Dios. Hoy, para que podamos vivir esa totalidad del poder de Dios en nuestras vidas, que tú y yo podamos conocer, que tú y yo podamos comprender el amor de Dios y ese amor que se ve manifestado en el sacrificio de Jesucristo. Y era lo que Pablo le estaba enseñando a la iglesia en Efesios. Era lo que Pablo oraba. Y es que podamos conocer el amor de Dios en nuestras vidas. Y miren lo que sigue diciendo en el versículo 20. Lo que dice en el versículo 20 es que cuando estamos llenos de la plenitud de Dios, miren lo que dice en el versículo 20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Hay un poder, hay un poder que obra en nosotros. Cuando hay esa plenitud de Dios, hay un poder que obra en nosotros. ¿Y cómo opera ese poder en nosotros? Eficazmente. A Él sea la gloria en la comunidad por todas las generaciones, porque ese poder que opera en nosotros eficazmente puede impactar a nuestra comunidad y puede impactar a nuestras generaciones. Hoy
Hoy claro que Dios está interesado en nuestras necesidades. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades y lo que nos hace falta. Dios lo conoce. Pero Dios opera con todo su poder. Eficazmente es en tu corazón. Hoy Dios, ¿qué está haciendo en tu vida? Y en mi caso personal, yo necesito que el poder de Dios opere eficazmente en mí. Necesito ordenar mi corazón y mi alma. Más allá de que se ordene mi vida exterior, Dios anhela que se ordene mi corazón y mi alma. Y ese poder y esa plenitud de Dios tiene que verse en la manera en que yo organizo mi corazón. Y es lo que Dios está esperando hacer en tu vida. Colosenses 2, versículo 9 dice lo siguiente. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. En Cristo podemos ver la totalidad de quién es Dios. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Pablo a los colosenses les está dando este mismo mensaje y les está diciendo, ustedes recibieron todo poder y toda autoridad. Ustedes han recibido también esa plenitud en Cristo Jesús. Que puedas vivir la plenitud de Dios en tu vida. Y para terminar, quiero parafrasear una historia que está en Juan 11, porque en esa historia podemos ver cómo se experimentó la plenitud de Dios en la vida de la comunidad, en la vida de las personas que estaban alrededor y sobre todo en la vida del protagonista de esta historia. Y es la historia donde está Marta y María con su hermano Lázaro y Lázaro está muy enfermo. Y le mandan la noticia a Jesús y le dicen, Jesús, creemos que si tú estás acá, nuestro hermano no morirá, porque confiamos que en ti podemos ver la plenitud de Dios. Eso es lo que Marta y María creían. Pero Jesús no va, Jesús se queda, Jesús no cumple las agendas humanas, Jesús no cumple el cronograma de expectativa humano. Jesús decide quedarse. Y una vez Jesús decide quedarse unos días adicionales a donde está, Él dice, es tiempo de ir a visitar a Lázaro. ¿Y quién se levanta? ¿Quién se levanta a decir que es una mala idea ir a visitar a Lázaro? Es Tomás, el incrédulo, el que no cree, el que duda, el que ve a Jesús y no ve en Jesús la plenitud de Dios. Tomás no está viendo que Jesús puede ir a donde está Lázaro y cambiar completamente el panorama, el ambiente y las circunstancias. Tomás dice que nos vamos a ir allá, nos van a matar. Él ve el problema, él ve la duda, él ve la dificultad y no se da cuenta que delante de él está la totalidad de Dios. Está el creador de todas las cosas. A través de Jesús se crearon todas las cosas. Pero no puede ver eso. Tomás no lo puede ver. Y se está perdiendo de la plenitud de Dios. El caso es que Jesús regresa a donde está Marta y María. Y Marta y María corren y bueno, todos sabemos la historia de cómo hubieran deseado que Jesús hubiera llegado. Marta y María están preocupadas por lo que está pasando en una tumba sellada. Están preocupadas por eso. Tienen puestos sus ojos en lo que está sucediendo y lo que está muriéndose. Pero una vez más, pierden de vista la totalidad de Dios, creador de todas las cosas al frente de ellos. Y Jesús,
puede demostrar con claridad su poder, la totalidad de quién es Dios. Y dice que puedan mover la piedra, la totalidad de Dios, el poder. Y le dice a Lázaro, Lázaro, sal. Y vemos que Jesús vence a la muerte. Jesús puede vencer a la muerte. Y Lázaro, lo que estaba muerto, lo que todo el mundo daba por perdido, sale con vida. Y la comunidad, de lo que hablamos, la comunidad pudo ser impactada por ese hecho. Y no solamente la comunidad, sino hoy en día, muchas generaciones después estamos hablando de eso. Porque pudieron vivir la plenitud de Dios, que es Cristo. Esta historia, donde vemos la plenitud de quién es Dios en la persona de Jesucristo. Y que, ojo, porque miren lo que dice Pablo. Pablo lo que dice es, ese poder que hace milagros, ese mismo poder está a tu mano. Ese es el potencial que tú y yo tenemos. Pablo dice que actúa eficazmente en nosotros. Y después Pablo en Colosenses dice que a través de Cristo lo tenemos y está acá adentro. Y tres claves, tres elementos, tres tips que quiero dejarles y que no lo olviden. El primero es que debemos entender el potencial que tenemos a nuestro alcance toda la plenitud de Dios. Y lo primero que quiero que sepas es, para de limitarte, no te limites más. La totalidad de quien es Dios está en ti. No te limites más. No puedes seguir dándole valor a tu vida por tus experiencias pasadas. Que el valor de tu vida esté determinado por el potencial que Dios ha puesto en ti. Para de limitarte, para decir que no puedes, para decir que no se va a poder, para decir que no va a alcanzar, para de ser negativo contigo, porque el poder que levantó a Cristo de los muertos está en ti. Está en ti y obra eficazmente. Para delimitarte. El creador de todas las cosas, el principio y el fin, el alfa y la omega, está en ti. Qué potencial que tenemos. Y por vivir atados a nuestras experiencias pasadas, a lo que nos dijeron en el pasado, a nuestros fracasos pasados, nos perdemos de todo el potencial que tenemos de aquí en adelante, la plenitud de Dios. Lo segundo, tienes que mantenerte abierto a lo que Dios quiere hacer. Y Dios, en su plenitud, no sigue tu agenda. No sigue la agenda que uno espera que sucedan las cosas. Así que hoy tienes que mantenerte abierto de lo que Dios quiere hacer. Porque muchos hemos invocado el poder de Dios en nuestras vidas y no hemos visto que nada suceda. Pero eso no quiere decir que debes de parar de creer. Eso no quiere decir que debes de parar de agradecer. Hoy debemos reconocer que Dios se mueve a otros tiempos. Dios tiene otros tiempos. Dios tiene su propia agenda. Y Dios quiere que nosotros vivamos en su agenda, no en nuestra agenda. Y eso nos debe mantener abiertos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porfa, abierto, creyendo que la totalidad de quién es Dios está acá y está orando. Sí, Él está orando. Y Él es fiel en terminar lo que empezó. Él es fiel en terminar lo que Él empezó. Y va a ser paciente. Y que no se trate de mi agenda,
sino la de Dios. Y tercero, la duda no descalifica tu fe. La duda no descalifica tu fe. Tomás dudó. Tomás le dijo: no vayamos para allá que nos van a matar. Pero Tomás vio el milagro. Tomás vio el milagro. Y aunque Tomás era quien no creía, Jesús siempre le mostró gracia. Y Jesús siempre se acercaba y le dijo: tócalo, tócalo, tócalo. Porque aunque dudes, quiero que lo toques. Y Tomás tocó la herida de Jesús. Hoy tienes dudas, seguro, y muchas. Pero quiero que te lleves esto. Tu duda no descalifica tu fe. Que tú puedas continuar. Que tú sigas caminando de la mano de Dios. Y que tú puedas creer que, claro, hay veces dudas. Porque es que la vida a veces nos golpea duro. A veces la vida nos cae. ¿Y cómo no vamos a dudar? No es cómo no vamos a creer, sino cómo no vamos a dudar. Y Dios lo sabe. Y Dios hoy nos recuerda que nuestra duda no descalifica nuestra fe. Tomás vio el milagro. Tomás fue un discípulo que vio a Jesucristo resucitar. Tomás, aunque no creyó, pudo ver a Jesús resucitado y hablar con Él y sentir su compasión y su amor y su gracia, aunque no había creído. Hoy que tú puedas creer que lo que tú dudas no te descalifica. Sigue caminando con Dios. Sigue caminando con Dios. Creo que Dios usa a las personas. Dios trabaja en las personas que son honestas y sinceras. Dios llega donde nosotros estamos cuando somos honestos y sinceros. Y hoy, si estás dudando, que seas transparente y que puedas decirlo. Hoy, si te cuesta, grítalo. Pero que te encuentres en un lugar de honestidad y de transparencia delante de Dios, porque Él te va a encontrar ahí. Él te va a encontrar ahí. Hoy, mis 3 takeaways. El primero: la plenitud de Dios la experimento en mi alma y en mi corazón, en mi interior. Y cuando vivo esa plenitud de Dios, va a orar eficazmente. No importa las circunstancias, no importa lo que suceda, puedo vivir la plenitud de Dios. Lo segundo, mi segundo takeaway: cuando vivo en la plenitud de Dios, hay milagros en mi vida, hay milagros en mi corazón, hay milagros donde soy transformado y puedo actuar y vivir de una manera diferente. Y mi comunidad y las generaciones que vienen detrás mío van a poder vivirlo y van a ser impactadas por ello. Y lo tercero: la plenitud de Dios, todo el potencial de quien es Dios está acá, está acá. Y no voy a limitarme, está acá. Y aunque dude muchas veces, Dios va a cumplir. Pero el potencial de Dios está acá. Y debo mantenerme abierto a lo que Dios puede hacer. Porque Dios está haciendo en mi vida y en la tuya. Que Dios los bendiga. Y para terminar, quiero orar y quiero pedirle, así como Pablo oró por Efesios, quiero orar por ustedes y que ustedes puedan conocer el amor de Dios, que es lo que necesitamos para vivir en esa plenitud. Que podamos tener una revelación del amor de Dios en la persona de Jesucristo. Y Dios, hoy queremos venir delante tuyo y queremos darte gracias. No importa lo que estemos viviendo hoy,
todos los que estamos escuchando, queremos darte gracias. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias porque tú nos has dado la oportunidad de ser parte de la familia de Dios, por el sacrificio de Cristo. Gracias, gracias. Hoy permite, Dios, Señor, que todos a través de esa gratitud podamos cantarte juntos, podemos cantarte cuando estemos a solas, que vivamos agradecidos y que tengamos la capacidad, Dios, de poner a otros por encima de nosotros. Hoy, Dios, Señor, que podamos conocer tu amor, para que podamos vivir en tu plenitud. Que tuya sea toda la gloria, que tuya sea toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Allá a todos que están conectados hoy online, que Dios los bendiga y construimos y hacemos iglesia todos los domingos. El próximo domingo vamos a tener un tiempo donde vamos a tener el mensaje online, que te puedas conectar en el transcurso del domingo y que puedas llevarte un mensaje que te pueda llenar de fe, de esperanza y que puedas tener una semana increíble. Que Dios los bendiga.